Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Alan Jesús González Lucio, actualmente estudio la carrera de Ingeniería en Logística en la Universidad CNSI. Mi matrícula es CTM 094193. Este es mi proyecto integrador e modular de la materia macroeconomía. Bueno, para este proyecto nos pide contestar las siguientes preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Qué diferencia existe entre un rezago de decisión, de ejecución y de un impacto sobre la economía? Bueno, primero que nada tiene que ser en su relación con el choque de macroeconomía y los rasgos interno y externo. Primero, el rezago de decisión es un tiempo que transcurre entre lo que se detecta de un problema económico y se toma una decisión para actuar. Un ejemplo, inflación elevada o un anuncio de política monetaria. El rasgo de ejecución es el tiempo que se tarda en implementar la decisión tomada. O un ejemplo claro sería cuánto tiempo tarda el Banxico en aplicar una subida de tasas. El rezago de impacto, tiene su tiempo que tarda en notarse el efecto real de la política. ¿Cómo? Sobre la economía. Un ejemplo de ello es cuando comienza a bajar la inflación. ¿Qué relaciones tienen con el choque macroeconómico? Bueno, el choque, ya sea externo o interno, son eventos inesperados que alteran las variables económicas, como una crisis financiera o una guerra. También, este choque enfrenta tres rasgos por los que se pueden hacer los efectos del choque dure más tiempo, lo que las políticas lleguen más tarde. Rezago interno versus rezago externo. El rezago interno, es cuando los efectos tardan más en propagarse dentro del país o por los factores como estructura de mercado o confianza empresarial. El rezago externo es cualquier tipo de impacto que viene de otro país o de un texto global. Un ejemplo de ello, la subida de tasas en Estados Unidos de América, que afecta más el tipo de cambio en México, que es cuando recientemente empieza el año que sube mucho la tasa de inflación. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué es el mercado de divisa? Bueno, este tipo de mercado es donde se compara y se venden monedas extranjeras. También tiene un nombre también tiene como nombre mercado de cambio o forex. Sus características, aquí operan las 24 horas. Son descentralizados, o sea que no hay sede física como la bolsa de Estados Unidos. Es uno de los mercados más grandes y líquidos del mundo. Sus principales funciones es facilitar al comercio internacional, permitir inversión extranjera, dar determinado tipo de cambio entre monedas y proteger en frente a riesgos de cambios mediante instrumentos como futuro y swaps. Bueno, aquí un ejemplo claro es en Banco Azteca, que te hacen el cambio del peso mexicano por dólares estadounidenses. También los cajeros puedes hacer eso, puedes retirar los dólares estadounidenses. O sea, hay muchas maneras que te facilitan de poder cambiar de moneda, ¿sí? Entre países. Si te vas a Estados Unidos, pues ya de aquí haces el cambio de moneda y te llevas tus dólares. Al igual cuando regresas de allá, que traes tus dólares, puedes llegar aquí a cualquier tipo de banco, ya sea Banco Azteca, Banorte, HSBC, pues hablas con un asesor financiero, pues ya ellos te arreglan y te hacen el cambio de moneda. Bueno, la tercera pregunta, ¿cuáles fueron las crisis financieras de los años 90? Bueno, aquí son varias, por parte de la investigación ahí los agregué, pero sí fueron varios crisis que sufrió el país, que verdaderamente sí, México estuvo en una crisis muy dura en estos tiempos, que no es simplemente por ser de los años 90, no, sino que lo trae desde más antes, desde los años 60, 70, por recurrir a préstamos muy caros, que ahorita chequé lo actualizado y la deuda externa que tiene México es de 230 y tantos millones de dólares, o sea que es una cifra muy grande, pero por el paso del tiempo se va pagando, ¿verdad? Pero todo a su tiempo. Bueno,
las crisis que considero para mí que me dieron importancia a mí es el efecto tequila, que fue en el año 1994, por el cual para mí es un tema importante. ¿Por qué? Porque ahí entró la devaluación del peso mexicano, perdiendo 3 ceros. Bueno, sus pros, ayudó a mejorar la economía mexicana, ya que tienen mejores ingresos, inversiones extranjeras. Anteriormente no lo era así, porque el peso era mucho mejor que el dólar. Ahorita pues el dólar es mejor que el peso mexicano. Fue el año en el que se devaluó el peso mexicano tras las salidas de las capitales, de altas tasas de interés, colapsos del sistema financiero. Otra de nuestras preguntas, ¿recuerdas cómo se vio afectado a tu familia en la crisis del año de 1994 en México? Pues en verdad pues sí sufrieron mucho. En el país sí se sufrió demasiado por ese tipo de crisis, por el cual aumentó más del 50% en pueblos indígenas sobre la pobreza, los cuales sí se vieron muy afectados, casi más. De mi familia me gustó una fuerza de alza que hasta nos costaba la vida para obtener el pan de cada día, agua y todo eso. Hubo muchos sacrificios, o sea, sí, ese año sí fue, híjole, fue muy duro. Yo nací en el año 2001, pero pues a lo que me platicaron mis padres, sí fue una situación muy difícil, ya que tenían deudas en pesos que normalmente se hicieron impagables por el tema de la devaluación del peso mexicano, que antes pues 10 pesos en billete era mucho dinero para antes te pagaban 50 pesos la semana, ahorita 50 pesos pues ahorita no es nada, ¿verdad? Es mucha la diferencia de años, el tipo de cambio de moneda. En fin, con las tasas de intereses que subieron más del 100%, pues se perdieron todos los ahorros, la inflación, en fin, es el crecimiento de los bienes básicos. También hubo, bueno, muchas empresas sí despidieron totalmente, ahí incrementó más el desempleo en el país por el tipo ese de crisis que sufrimos. Pues sí, pues fue la crisis del año 94. Y por un tiempo hubo mucha incertidumbre económica en mi casa. De hecho, cambiamos de hábitos, consumimos y redujimos salidas, nos administramos en lo financiero, en lo económico. O sea, aprendemos a vivir con lo mínimo, o sea, hacer sacrificios de cosas que sí se pueden tener y cosas que no, con la estabilidad de la situación que vivimos en ese año. Fue lo que ellos me platicaron de la crisis que vivieron en el año ese de 1994.